Hoy en día vivimos en un estado de alerta constante en cuanto al cambio climático. Seguro no es la primera vez que escuchan que es muy importante cuidar el planeta, pero en realidad, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en la gravedad del asunto? Es un problema que tiene solución, que ya estamos actuando. Un ejemplo muy claro es el de las playas de Cancún, que desde el verano de 2013 han sido infectadas por una alga de color café rojizo llamada sargazo. Esta alga, debido a la creciente contaminación, se encuentra cada vez más abundante en las costas del mundo, en especial las del Caribe. Además, provoca mal olor, causa problemas en el turismo, ya que disminuye, y pone en peligro a la vida marina, empeorando la situación en la que se encuentra nuestro ecosistema. Recolectar el agua de lluvia. Trato de no comprar botellas. Tengo focos ahorradores de luz. Tengo multicontactos en mi casa que siempre están apagados. Trato de ahorrar agua con cubetas, en la regadera, utilizar cosas que son biodegradables. Que nos estamos acabando el planeta y si no hacemos algo, nos vamos a acabar mucho antes de tiempo. Sinceramente, fue por costumbre, porque mi familia siempre se ha tenido la costumbre de reciclar, separar. Más que nada hay una niña que se llama Greta Thunberg, que sigo en Twitter, y veo todo lo que hace y la conferencia que dio en la ONU, y pues tiene razón, sinceramente, si nosotros no lo hacemos los adultos, menos lo van a hacer, porque para cuando haya algo irreversible, pues, ellos ya ni siquiera van a estar y nos quedamos nosotros. Toda la vida nos han dicho que, a mi generación nos tocó el inicio de ahorrar agua, etcétera, y pues ha seguido los medios y toda la información de que nos vamos a morir todos. El sargazo es una plaga proveniente de las playas brasileñas. Esta llegó a la costa caribeña debido a los cambios climáticos que han habido cercanas a las corrientes en el océano, las corrientes oceánicas. Al haber un cambio en las corrientes oceánicas, esto provocó que esta plaga del sargazo llegara a México. Sumado a los pesticidas arrojados a los océanos, causa que esta plaga sea cada vez más difícil de erradicar. Sumado a a lo importante en minerales que tiene el agua de los océanos mexicanos, eso hace que el sargazo se pueda reproducir de mayor manera, matando así el ecosistema de los océanos mexicanos. Que se supone que había escuchado que todavía iba a llegar a una isla como de 1 kilómetro, un poquito más, casi de 10 kilómetros, a las playas todavía, y que eso, aparte de que afecta, a México como turista, muchos turistas ya no vienen y todo eso, más que nada el medio ambiente habla que los corales y todo lo demás está bastante mal. Pues lo que dicen los medios, ¿no? Que llega el sargazo y pues básicamente que está impactando el turismo, que es como lo han manejado. El sargazo es un problema de sobreproducción de un alga que se da por el calentamiento que hay en el agua y los cambios de corriente. Está afectando a toda la parte está llegando a nuestras playas, a playas de Miami, en Estados Unidos, a todo ese lugar, y afecta mucho la fauna y la flora, la diversidad que hay en esas zonas, la diversidad marina. Solo sé que hay mucho y que genera una capa en la parte superior que le da oscuridad a la parte inferior del océano, lo cual afecta a las especies que ahí viven. Sí, se han dado cuenta que el sargazo tiene propiedades para ser usada como bloques, al igual que como platos, porque al darse cuenta de que lo estaban enterrando, se dieron cuenta que soltaba azufre y que eso al final no solo terminaba haciendo un daño en el océano, sino también en las selvas, contaminando las hectáreas de bosque. Sí, uno de ellos, el que más ha estado en boga, es de una persona en las playas, no sé si de Yucatán, Campeche, por ahí, que lo está usando como para construcción. Es un material fibroso, el alga es muy fibrosa, no es una alga sencilla, es una alga de demasiada estructura y sé que se ha usado para construcción, no sé en qué más se utiliza.
Al parecer, no sabemos lo suficiente sobre los usos que se le pueden dar al sargazo, pero consideramos que es importante tenerlos en cuenta, ya que son un gran ejemplo de resiliencia y de cómo salimos adelante, porque nos supimos adaptar ante esta adversidad. Fertilizantes y libretas hechas con hojas de sargazo son algunos ejemplos de las alternativas que se nos proponen. Para nosotros es mucho mejor que el fertilizante que se vende en la tienda. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como habitantes de la ciudad? Somos un mundo de personas, con miles de oportunidades para cambiar, mejorar con pequeñas acciones que entre todos se van a convertir en grandes causas. Bien, ahora nos toca. Busca qué está en tus manos y actúa.